Bueno, pues vamos a orar y vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Padre, de nuevo, porque podemos abrir tu palabra y podemos conocerte un poco más, saber cómo has hecho este mundo, Señor, aunque no sabemos todos los detalles, pero lo que tú has querido que sepamos lo tenemos en la Biblia. Y es por eso que te alabamos y te adoramos, y pedimos que nos des luz para comprenderla, para vivirla y para proclamarla a otros. Por eso ahora, Señor, que tú, al estar con nosotros y tu espíritu dentro de nosotros, podamos comprender bien lo que nos quieres decir. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ir compartiendo pantalla. Vamos a ir poniendo esto por aquí. Bien, pues ya sabéis, estamos estudiando Génesis del 1 al 11 y como algunos preguntan, solo vamos a estar viendo los primeros capítulos de Génesis, porque realmente el estudio es muy amplio. Génesis es un libro muy denso que tiene muchas cosas, entonces ya los primeros 11 capítulos nos van a llevar varios meses. Os iba diciendo cada martes que, bueno, hoy va a ser el día en el que vamos a ver el capítulo 1 por completo, pero todavía no va a ser este martes. Hoy vamos a ver los 4 primeros días de creación, porque luego vienen los animales y el hombre, pero los vamos a dejar para el próximo martes, porque hay tantas cosas para decir que es una pena perderlas. Y como luego hay más o menos 3 capítulos que son de genealogías, que están algunas intercaladas, y en esos realmente no podemos pararnos mucho porque no tenemos mucho conocimiento más allá de esos nombres y de algunos hechos de algunos de ellos, pues ahí iremos más rápido. Pero en estos capítulos, sobre todo el 1, el 2 y el 3, tenemos que pararnos bien porque son muy importantes. Si quitamos los 3 primeros capítulos de la Biblia, entonces no vamos a poder entender muchas cosas. Como decíamos ya en el estudio introductorio, vamos a empezar a perder de vista lo que es la teología, la Trinidad de Dios, el pecado, la redención, la salvación. Todo eso ya está en los primeros 3 capítulos de Génesis. Entonces vamos a ir viendo un poquito en cuanto a esto. El martes pasado, bueno, hace 15 días, estuvimos viendo solamente los primeros 3 versículos. Génesis 1, del 1 al 3. Estuvimos viendo cómo en el principio Dios creó los cielos y la tierra, todo lo que conocemos, pero vemos que la tierra, si os acordáis, estaba envuelta en oscuridad, en tinieblas, en un abismo acuoso, y entonces Dios lo que hace es crear orden y empieza a crear todo lo que es la materia y empieza a ordenar y a crear todos los elementos químicos para que pueda haber vida en la tierra. Y entonces después terminábamos con el versículo 3, donde encontramos esa voz de Dios que dice sea la luz. Y ahí es donde comienza el espacio-tiempo, donde comienza a moverse el universo, la expansión de los cielos, etc., el universo que se expande. Y hoy vamos a seguir entonces con el versículo 4. Ahora, el otro día surgió una pregunta que me mandaban después sobre el tema del terraplanismo. Esto es una moda, ¿sabéis? Últimamente hay personas que están diciendo que la Tierra no es esférica, sino que es redonda. Que no es esférica, sino que es plana. Y aunque para muchos esto realmente parece una cosa que no tiene sentido, hay mucha gente que se está realmente convenciendo, no sé cómo, pero se está convenciendo de que la Tierra es plana. Y de hecho hay algunos versículos, hay solamente 1 o 2 versículos que parece que dicen que la Tierra es plana. Y entonces hay alguno, por ejemplo, que dice que cuando dice ahí que los 4 ángulos de la Tierra, los 4 extremos de la Tierra, entonces eso significa que la Tierra es plana. No podemos entrar ahora a hacer un estudio en cuanto a esto. Pero hoy en día, afirmar que la Tierra es plana es ir por completo contra la ciencia. Y hay personas y tal vez hermanos o creyentes que creen que la Tierra es plana, pero no es posible creer en la Tierra plana por un montón de cosas científicas que nos demuestran que no puede ser.
De hecho, simplemente con lo que vamos a ver hoy, en cuanto al sol y en cuanto al día y a la noche, la Tierra no puede ser plana. Si la Tierra fuese plana, es decir, si fuese así simplemente como una especie de círculo aplanado, siempre sería de día, hermanos, siempre sería de día. Entonces, ¿dónde está el día y la noche? Estamos yendo completamente contra el sentido común, contra la lógica y contra la ciencia. Entonces, si hay algunos que creen que la Tierra es plana, bueno, yo no voy a pasar tiempo en argumentar contra eso, porque tú vas a seguir creyendo que la Tierra es plana y yo voy a seguir creyendo que la Tierra es esférica. Esta teoría del terraplanismo ya comenzó a finales del año 1800, el siglo 1800. Entonces no es algo nuevo, pero desde esa época hasta el día de hoy, la ciencia ha avanzado tanto que realmente no podemos sostener sino todo lo contrario, que la Tierra es esférica. Dice algún versículo, hablando ahí el Señor acerca de que estaba sentado sobre el círculo de la Tierra, ¿no? Entonces, científicamente hoy, decir que la Tierra es plana y decir que soy cristiano para decir eso es casi un poco ser el hazmerreír de las personas, ¿no? Ahora cada uno puede creer lo que quiera, pero bueno, Dios es el Dios de la ciencia y Él nos da también recursos hoy en día para averiguar todo esto, si no todas las fotografías que tenemos que se hacen desde el espacio exterior y que muestran a la Tierra esférica y un montón de cosas más. ¿Qué pasa? ¿Que nos están gastando una broma los científicos y los astrónomos? Bueno, simplemente algo que es curioso, pero que por moda muchos están negando. Ya sabéis también este tema ahora de los negacionistas, que niegan que el hombre fue a la luna, que niegan que la Tierra es esférica, y fijaos que hasta hay negacionistas que niegan que lo que está pasando en La Palma con el volcán es mentira, que es una historia inventada para que nos olvidemos de otros problemas más importantes. Entonces, cuando uno llega a decir cosas así, entonces ya parece que nuestra cabecita no funciona muy bien. Bueno, vamos a ir adelante. Vamos entonces ahí al capítulo 1 y versículo 4, cuando decía que Dios creó la luz y fue la luz, y ahora dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y aquí estamos encontrándonos, si os acordáis, que tenemos al planeta completamente envuelto en agua y completamente en oscuridad. Veíamos en el versículo 2 cómo el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y estaba haciendo como una especie de función de ave, incubando para que de allí naciese vida. Y ahora es cuando Dios comienza a separar, en primer lugar, por un lado la luz y por el otro lado las tinieblas. Y es un tema que es muy importante, porque luego, a través de toda la Biblia, el tema de la luz y del tema de las tinieblas se va a estar hablando continuamente, solo que de una forma más simbólica. Recuerda que dice ahí que vio Dios que la luz era buena, pero no dice que las tinieblas eran buenas. Entonces, la luz en la Biblia va a estar representando siempre, más allá de esto que es literal, la luz y las tinieblas, la Biblia va a estar hablando siempre de Dios que es luz y va a estar hablando de las tinieblas y de la maldad y de Satanás y el diablo, etc. Entonces, este tema va a estar recorriendo toda la Biblia. Por eso es muy importante. Aunque es verdad que Dios separa la luz de las tinieblas, luego se va a estar usando para hacerlo simbólicamente de todo lo que esto significa a nivel espiritual. Por ejemplo, Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y todas estas cosas supongo que estaban en la mente de Juan cuando él empieza a escribir, por ejemplo, su Evangelio. Si vas, por ejemplo, al capítulo 1 y ves cómo empieza el capítulo 1, que dice, como dice Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1.1 dice, en el principio era el Verbo, es decir, Cristo, el Logos. Y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Entonces está haciendo como un paralelismo entre Jesucristo, que es la luz que viene a este mundo, así como Dios trajo la luz a este mundo en tinieblas. Puedes leer, por ejemplo, en los versículos 4 y 5
Y también en el versículo 9, este texto, hablando de Jesús, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, del ser humano. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces Juan está presentándonos a Jesús, al Hijo de Dios, como la luz que venía a quitar las tinieblas de este mundo. Hay muchísimos versículos en la Biblia que nos hablan en cuanto a esto. Luego es el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6, cuando dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces aquí también está usando el apóstol Pablo este momento primigenio donde Dios dijo sea la luz, para hablar de que ocurre algo parecido cuando nosotros conocemos a Cristo y cuando le invitamos a que sea nuestro Salvador. Las tinieblas del pecado salen de nuestra vida y Jesús es la luz que viene a iluminarnos. Otro versículo más, en Colosenses 1:13 dice, hablando de Jesús o de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, los seres humanos que nacemos en este mundo, nacemos en pecado, nacemos como hijos del diablo y necesitamos que sea la luz de Dios la que nos libere. Por eso decíamos el otro día que entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis 1 parece que hay ahí como una especie de acontecimiento cósmico que se le llama o se le conoce como la teoría de la brecha o la teoría del intervalo, y algunos dicen que fue ahí la caída de Satanás. Entonces este mundo que ya Dios había creado primeramente, debido a esa caída y debido a toda esa conmoción, acaba en tinieblas, y de esto ya lo hablamos el otro día, y entonces Dios tiene que separar ahí esas cosas, pero no sabemos realmente si esto es así o no. Lo que sí sabemos es que la luz y las tinieblas en la Biblia van a ir a la par, la una al lado de la otra, para hablar de estas cosas. Así que es muy importante eso que sucede ahí en Génesis, porque esa luz, esa corriente de energía de luz que Dios trae va a hacer una separación con las tinieblas que estaban allí. Y dice ahí Génesis 1:5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Así que vemos como el primer día de la creación, en lo que tiene que ver con la tierra, porque habíamos hablado ya, cuando se dice en el versículo 1 que Dios crea los cielos y la tierra, ahí creó todas las cosas. Es decir, todo lo que tiene que ver con lo cósmico, con los universos, el universo, planetas, un montón de cosas están ahí incluidas, pero ahora Dios se va a centrar en la tierra, que todavía estaba sin formar, y entonces va a dar toda esta serie de pasos donde está explicando cómo fue formada la tierra. Por supuesto, antes de que el hombre pudiese habitarla. Imagínate, por ejemplo, que tú quieres comprar un pececito, o quieres tener unos peces en el acuario. No se te ocurre ir a la tienda de animales y comprar el pez sin saber dónde lo vas a poner en casa, ¿verdad? Primero tendrás que preparar un acuario, o vas a tener que ponerle ahí a lo mejor pues adornos en el acuario, le puedes poner un tronquito de madera, le puedes poner arena, le puedes poner alguna vegetación, algunas algas, luego tienes que cuidar del pH del agua, de la salinidad del agua, tienes que tener un control de temperatura para que el pez no se muera, etcétera, etcétera. Si alguien tiene un acuario, sabe que esto es necesario, porque si no, el pez te va a durar muy poquito. Y de la misma forma, antes de que Dios ponga al ser humano en la tierra, Dios prepara el medio ambiente en el cual va a habitar el ser humano.
A nadie se le ocurre tener un bebé y decir, bueno, cuando nazca ya veremos dónde lo ponemos. No tiene sentido, ¿verdad? Sea niño, sea niña, preparamos la habitación con toda la ilusión y la ropita y los elementos que necesita para que se sienta cuidado, para que se sienta cómodo. Y Dios es igual pero mucho mejor. La tierra fue preparada con todo el amor y con todo el cariño para que el ser humano pudiese vivir aquí, con todos los cuidados y todos los elementos necesarios para sentirse a gusto. De hecho, Dios creó un mundo perfecto. Aún hoy podemos decir que vivimos en un mundo que es maravilloso, a pesar de todo lo que el pecado ha traído sobre él. Pero ese mundo que Dios creó, donde luego puso allí al hombre y luego a la mujer, tenía que ser algo maravilloso. Y preparó todas las cosas, el oxígeno para poder respirar, como habíamos dicho, la distancia del Sol a la Tierra y de la Luna a la Tierra necesarias, un planeta privilegiado, hecho para el ser humano. Y aquí vemos el gran amor de Dios, y podríamos hablar mucho de esto. Pero dice aquí Génesis 1:5 algo curioso, que para nosotros no hablamos así hoy en día, pero dice, fue la tarde y la mañana un día. Nosotros diríamos, fue la mañana y la tarde un día. Pero es que así hablaban los hebreos, y de hecho todavía los judíos piensan de esta forma cuando se refieren a un día. Para ellos el día comienza con la puesta de sol y termina con la puesta del sol del día siguiente. Por ejemplo, si tú vas a Israel hoy y quieres estar en el momento en el que empieza el día de reposo, que es el Sabbat, el sábado, no empieza el sábado del viernes para la noche a las 12 de la noche, empieza con la puesta de sol del viernes. Entonces es importante entenderlo porque esta es la forma de expresarse de los judíos, ¿vale? Fue la tarde y la mañana un día. ¿Y qué es lo que sucede en este primer día? Pues que Dios prepara la tierra en lo que se conoce, y seguro que muchos ya lo sabéis, el movimiento de rotación. Por cierto, si la tierra fuese plana, no necesitaría este movimiento de rotación, pero tampoco podría haber vida sobre la tierra tal como la conocemos. El movimiento de rotación significa que la tierra, que es esférica, pero es un poquito achatada por los polos, como estudiamos en el colegio, tiene como si fuera un eje imaginario que está situado a 23 grados de inclinación. Entonces, la Tierra va girando sobre su eje, aunque el eje no existe, es imaginario, va girando y tarda más o menos 24 horas en dar una vuelta completa. Entonces, Dios crea esto y lo hace de una forma muy fina, muy exacta, para que se produzca justamente el día y la noche. Como decíamos antes, si la Tierra fuese plana y no estuviese girando, no habría día y noche. Pero como el Sol está ahí y la Tierra va girando, en un momento hay sombra en la otra parte del mundo. Esto es algo que cae de cajón, ¿vale? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo Dios preparó todas las cosas para que la Tierra gire hacia el este. Por eso, cuando la Tierra va girando hacia el este, vemos que parece que el Sol sale por el este. Aunque ya sabemos que esto son términos para que nos entendamos. El Sol no se mueve, pero la Tierra al girar ve que parece que el Sol va subiendo por el este y se pone por el oeste. ¿De acuerdo? Entonces, ya podríamos decir que en este versículo 4 Dios está creando y poniendo la Tierra en su lugar con el mecanismo necesario para que funcione este movimiento de rotación, que jamás se paró desde que Dios lo creó. ¿Cómo podemos decir o cómo personas pueden decir que esto se hizo por casualidad? Ya no solo que la Tierra en un momento con una gran explosión apareciese ahí funcionando a la distancia necesaria del Sol y que además no se para nunca. Alguien está sosteniendo esto. Alguien está sosteniendo la creación. Y es aquel que la creó. Por eso aquí ya vamos viendo algunas cosas interesantes. Vale, vamos a seguir en el versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas,
y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue otra vez la tarde y la mañana el día segundo. Entonces, en el primer día de creación de la tierra, ¿vale? Porque volvemos a repetir, cuando en el versículo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra, eso puede perfectamente hablar de que pudo ser en un momento o que pueden ser miles o millones de años. No sabemos cómo Dios lo hizo. Si fue mucho tiempo, no estamos diciendo que Dios no tenía poder para hacerlo de forma instantánea. Pero como no sabemos, ahora, el día también, los días de creación de la tierra, día 1, día 2, día 3, tampoco sabemos exactamente si fueron días literales o no. Parece que sí, porque estamos hablando del movimiento de rotación de la Tierra, pero tampoco lo podemos argumentar y sostener con toda confianza. Estamos intentando aproximarnos entre la ciencia y la Biblia a lo que creemos entender. Entonces, estos versículos que parecen un trabalenguas, si en el versículo 1 Dios separa la luz de las tinieblas, a la luz le llama día y a las tinieblas le llama noche, lo que ahora va a hacer va a ser trabajar con todo el planeta que estaba envuelto en agua. Todo el planeta estaba envuelto en agua. Y lo que Dios va a hacer ahora es crear entre el mar y los cielos una expansión, es decir, una atmósfera. ¿De acuerdo? Para que nosotros pudiésemos vivir ahí. Entonces, las aguas que estaban debajo de la expansión, por supuesto, son los océanos, los mares, y las aguas que están sobre la expansión son aquellas aguas que van a subir sobre la atmósfera y que van a estar ahí como la lluvia y todos los fenómenos meteorológicos, el granizo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que separa a Dios. Estaba todo mezclado y Él hace la separación de las aguas, unas para arriba y otras para abajo. Y en el medio la expansión, que es la atmósfera, porque Dios está preparando todo lo que necesitamos para vivir después ahí. Si nosotros no tuviésemos esta atmósfera, no podríamos vivir. Si nosotros no tuviésemos oxígeno, hidrógeno, no tuviésemos los elementos químicos, no tuviésemos nitrógeno, no podríamos respirar como lo hacemos. Y luego vamos a ver también cómo Dios crea plantas que nos van a ayudar también en nuestro proceso respiratorio. Entonces son muchas cosas que hay aquí. Te voy a poner un gráfico porque aquí podemos ver las diferentes capas de la atmósfera. Por ejemplo, si tú ves desde la parte de abajo de este gráfico, vamos a ver que hay una serie de nombres que se le dan a 5 partes que tiene la atmósfera. Estos son estudios que hacen los científicos. Por ejemplo, la troposfera, que es el lugar donde habitamos nosotros, el lugar donde vivimos, que llega más o menos hasta la altura por la que van los aviones, es donde está todo lo que es las nubes, donde está donde podemos vivir, está todo lo que tiene que ver con la vida, con las aves, con el planeta Tierra. Esa es lo que se llama la troposfera. Después, a partir de los 15 kilómetros de altura, empieza la estratosfera. Y ahí es donde se encuentra la capa de ozono, que es esa sábana, por decir así, de protección que Dios puso sobre la Tierra para que no nos hiciesen daño los rayos del sol. Tenemos como si fuera un filtro que nos protege de los rayos malos para la vida humana. Por eso, a veces cuando se habla de que la capa de ozono se está destruyendo, y es que es verdad, los seres humanos estamos estropeando la capa de ozono y hay lugares de la Tierra donde ya hay un agujero tan grande que es muy peligroso para la piel. Y el cáncer de piel y un montón de cosas se están produciendo justamente por la contaminación del ser humano de este planeta. Estamos estropeando el planeta que Dios hizo. Aunque Dios dijo que nosotros éramos aquellos mayordomos que teníamos que cuidar de él.
Creo que los cristianos deberían ser los primeros en ser ecologistas, los primeros en proteger el planeta, en proteger a los animales, en proteger esto que Dios creó, porque como vamos a ver, la tierra es de Dios, no es nuestra, y nosotros tenemos que saber administrarla. Luego, a partir del kilómetro 50 de altitud, ya nos encontramos con la mesosfera, y ahí es donde se producen los fenómenos meteorológicos, la lluvia, los relámpagos, es decir, ahí es donde ya entran las aguas que están sobre la expansión. Las de abajo, recuerda, son los mares y los océanos, los ríos y todo el agua que hay en la tierra o debajo de la tierra, pero la de arriba es la que está a partir de esta altura. Luego viene la termosfera, que es donde se producen las auroras boreales. Cuando estás en una latitud muy al norte, ves esas imágenes de colores que se producen y que se mueven, que son espectaculares, pues esas auroras boreales se producen a esa altura. Y es también donde pueden volar los transbordadores espaciales, ya es a un nivel superior. Y por último está la exosfera, que es el lugar donde ya está el límite con el espacio, donde se empieza a dejar la gravedad terrestre y donde ahí es donde lanzan los satélites artificiales, que son los que usamos, por ejemplo, para usar el GPS, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la atmósfera es muy importante y Dios fue creando todo esto y todas estas capas que eran necesarias para la vida sobre la Tierra. Sí que hay muchas cosas aquí interesantes, pero claro, no podemos pararnos. Mira, por ejemplo, lo que dice Amós 9:6. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. El Señor es su nombre. A mí me encanta cuando uno está estudiando una parte de la Escritura y vas a otras partes de la Escritura que son como pequeños detalles que amplían lo que dice en otros lugares. Eso lo vimos, por ejemplo, en el Salmo 104, me parece, que os dije que lo leáis porque es un salmo donde dan muchos detalles más sobre la creación de Génesis 1. Pero mira aquí cómo dice esto, ¿no? Amós, el profeta Amós, que realmente ni sabían lo que quería decir, todo lo que estaba encerrado en estas profecías. Edifica las cámaras del cielo, y dice, establece la expansión sobre la tierra. Si estas cosas se descubrieron no hace tanto, y fíjate, ya están ahí hace miles de años escritas, hablando de que Dios había creado esta expansión, todas las capas de la atmósfera, y el tema de las aguas, etcétera, etcétera. Muchas cosas ahí. Vale, vamos a seguir. Vamos a Génesis ahora, los versículos del 9 al 10. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Antes de seguir leyendo, fíjate cuántas veces dice Génesis 1 y fue así. Porque cuando Dios habla, cuando Dios ordena, las cosas se hacen. El poder de Dios, el poder de su palabra, basta una sola palabra suya para que las cosas se produzcan, para que la vida nazca, para que el crecimiento se dé, para que la vida venga a la existencia. Y fue así, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Qué bonito es esto. Es decir, no es que Dios crea cosas malas, pero Dios disfruta cuando crea algo y dice, qué bien, qué maravilla, qué bonito va a ser esto cuando crea el ser humano y puedan ver esta creación y puedan disfrutar de mi creación. Así que Dios primero, recuerda, separa la luz de las tinieblas y crea el día y la noche, separa toda el agua de la tierra, que era la tierra toda agua, como si todo fuera un océano, y la tierra debajo, separa eso, las aguas para arriba, las aguas para abajo, y ahora lo que hace es separar los océanos y los mares de la corteza terrestre. Es decir,
Ahora va a haber los continentes y va a estar los océanos por el otro lado. Y Dios sigue ahí ese proceso de creación, ¿vale? Porque el ser humano no está hecho para vivir sobre el mar. Podemos nadar, podemos aguantar la respiración bajo el mar durante algunos minutos, unos más, otros menos, pero no podemos vivir sobre el mar. Entonces Dios está creando el ambiente perfecto para el ser humano. Y dice ahí que se separen las aguas y que se descubra lo seco. Y fue así. Así es como surge lo que era ese continente, que los científicos dicen que una vez fue un solo continente, llamado Pangea. La Pangea era como si todos los océanos estuviesen en un lugar y la Tierra fuese un solo continente. Y luego tal vez, suponemos que debido al diluvio y a todo lo que sucedió allí, cuando dice que las cataratas de los cielos se abren, cuando dice que en ese diluvio el agua, como vamos a leer cuando lleguemos al capítulo 6 de Génesis, el agua sale también del interior de la tierra, entonces se producen cataclismos, se producen terremotos, se producen tsunamis y se empieza a producir lo que es toda esa deriva continental, es decir, las placas tectónicas comienzan a moverse y el continente se resquebraja y comienza a dividirse en otros continentes, América, Asia, Europa, etc. Todo eso se va dando y sabéis que creo que son 2 centímetros por año, me parece que se mueven las placas tectónicas. Los continentes se mueven a razón de 2 centímetros cada año y se están separando, aunque no nos demos cuenta. Entonces, todo esto, y hay muchas cosas para meterse en este tema, nos muestra que Dios al principio crea un continente, pero posiblemente, como vamos a ver, ese continente luego se va separando y de hecho tú puedes ver un mapa del mundo y si lo puedes encajar, y casi podríamos encajar América con Europa y debajo del otro lado Asia y abajo todo lo que es América del Sur, Australia, Oceanía, todas esas cosas. Parece como si encajaran en un puzzle. Pero claro, aquí también son suposiciones. ¿Vale? Así que aquí Dios separa el mar de la tierra. Mira lo que dice Proverbios, por ejemplo. Proverbios 8:29, hablando de Dios. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Es decir, cuando Dios dijo que se separen las aguas del mar de las aguas de la tierra, estaba diciendo el mar no puede pasar de este límite que le pongo, porque son las órdenes de Dios. Y es verdad que a pesar de que luego, por causa del pecado, van a venir no solamente el diluvio, sino también todo lo que estamos experimentando hoy, como terremotos, tsunamis, problemas meteorológicos muy fuertes, pero esto no sucedía en el mundo perfecto que Dios creó. Las aguas llegaban hasta un lugar y de ahí no pasaban, porque Dios les había puesto límite. Como en esa foto, puedes ver ahí, y imagínate una población y el mar no va a subir más de donde Dios lo ha establecido, porque Dios es un diseñador perfecto y todo lo hace para nuestro bien. Cuando hablamos también del tema del agua, es interesante entender que va a comenzar ahora lo que se conoce como el ciclo hidrológico, es decir, esto tal vez lo has estudiado en el colegio, pero el agua que tenemos en la tierra, en el mar, en los ríos, en las nubes, al final es un ciclo ininterrumpido. Por ejemplo, el agua del mar se evapora. Entonces, al evaporar, ese vapor de agua se va convirtiendo en nubes. Después las nubes van a soltar esa agua otra vez, que va a caer en forma de lluvia sobre la tierra. Así se van formando los ríos. Los ríos, vamos a ver cómo van otra vez yendo hacia el mar. El mar vuelve a evaporarse, vuelve a subir el agua hacia las nubes. Y es un ciclo así interminable. Por eso es tan importante, como os decía el otro día, entender, como ya habíamos dicho también, creo que era en segunda de Pedro,
habíamos leído que este mundo subsiste gracias al agua. El agua es lo más importante para que este mundo funcione. El planeta Tierra y también los seres humanos, que estamos hechos en una gran medida de agua. Entonces, todo esto es lo que Dios estaba preparando en este día, cuando está separando por un lado el mar, por un lado los ríos, por un lado corrientes marinas, etcétera, etcétera, pero por el otro lado la tierra, que es donde va a vivir el ser humano. Entonces, en la atmósfera terrestre van a poder volar los pájaros, en la tierra van a poder vivir los animales terrestres, en el mar va a crear peces o mamíferos que están preparados para vivir ahí, que necesitan oxígeno y otros que no necesitan, unos que los traen del agua sin tener que salir a la superficie y otros que tienen que salir cada tanto a la superficie, como los delfines o las ballenas, para tomar aire. Todo eso Dios lo está preparando en un ciclo. Y esta agua es muy importante, todo este ciclo que ya se creó en ese momento, cuando estamos hablando ahí. Mira, por ejemplo, porque tal vez pienses que este ciclo hidrológico, que se descubrió no hace tampoco mucho tiempo, o muchos años, ya lo conocía Salomón, cuando él en Eclesiastés 1:7 dice: los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Y uno dice, ¿cómo los ríos, si ya desembocaron en el mar, cómo van a volver al mismo sitio del que estuvieron? Claro, porque es el ciclo hidrológico. Los ríos van al mar y el mar se evapora y la lluvia vuelve a caer y los ríos vuelven a salir y así, ¿no? Entonces, es tremendo ver cómo la Biblia, si uno le presta atención, está llena de pequeños principios científicos, aunque no es un tratado científico, pero sí que todo lo que la Biblia dice es veraz y no hay ni un solo error en las Escrituras. Y si nos parece que hay un error, es porque estamos interpretando mal lo que dicen las Escrituras. Cuanto más estudias la Biblia, más te das cuenta que las Escrituras provienen de una mente creadora y de una mente que todo lo diseña con orden y con belleza. También algo importante que tenemos que entender es que es Dios quien pone nombre al día, a la noche, a los cielos, a la tierra y a los mares, porque son suyos. A Adán, por ejemplo, Dios le va a permitir poner nombre a los animales. Pero en este momento Dios está llamando por nombre al planeta Tierra, al día, a la noche. Todo esto es algo que Dios hace porque son suyos, no son nuestros. El ser humano, como decíamos antes, ha sido creado para administrar, para ser como un mayordomo, para señorear sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales, para procrear y para llenar la tierra. Pero, como diríamos en gallego, con sentidiño, es decir, usando nuestra mente. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte donde Dios crea al hombre y a la mujer y qué bendiciones les da. Pero las cosas son de Dios. Nosotros no somos los gobernadores ni somos los dueños del planeta Tierra, ni de la Luna ni de Marte. Eso le pertenece a Dios. Y nosotros lo que estamos haciendo es estropear el planeta que Dios nos ha dado. Y de hecho, este planeta tiene los días contados. Y no son muchos. Por eso que en los próximos 50 años, ya nos dicen los científicos, que vamos a ser testigos de cambios muy importantes a nivel de agua, a nivel atmosférico, a nivel meteorológico, a nivel de océanos. Los corales están muriendo, los arrecifes de coral, que son importantísimos para la vida de todo el planeta, se están secando, los polos se están deshelando, y todo esto va a afectar a todo lo que ya estamos viviendo como el cambio climático. ¿Por qué yo estoy en camiseta ahora aquí con un montón de calor, con la ventana abierta cuando ya estamos en octubre? Bueno, es el cambio climático.
Cada vez, por lo menos aquí donde vivimos, los inviernos van a ser cada vez más templaditos. Ya no, si lo piensas, cuando yo era un niño y tenía 10 o 12 años, los inviernos eran más fríos. Ya tenemos, ahora cuando bajamos de 5 o 4 grados de temperatura, aquí en Galicia, o 6, 7, 8, pero está subiendo el nivel de la temperatura. ¿Y por qué en los últimos años cada vez sube más la temperatura del verano? Cuando yo era niño era muy raro llegar a los 30 grados. Y ahora estamos llegando a 37 grados. ¿Por qué? Porque todo está cambiando y todo se está estropeando. Los hombres que están pescando en alta mar, o aún los que pescan aquí en bajura, los marineros, están diciendo que está pasando cosas, pero los peces no vienen cuando tienen que venir, y que todo se está trastocando, porque la creación está gimiendo y se está estropeando debido al egoísmo del ser humano. Pero bueno, no vamos a hablar de ecología, ¿no? Simplemente para recordar estas cosas. Mira lo que dice Levítico 25-23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Es decir, Dios le había dejado muy claro al pueblo de Israel que las posesiones terrestres que tenía cada uno, las tierras, etcétera, tenían que devolverse y no podían quedar para uno para siempre. Creo que era a los 40 años o a los 50 años, no recuerdo bien ahora, que las tierras debían volver otra vez y que según el año en el que estabas, todo eso había que restituirlo. Entonces nadie podía decir esto es mío para siempre, porque la tierra es de Dios. Dos versículos más en el Salmo 24. Los dos primeros dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y mira lo que dice ahora, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. A veces decimos esto así corriendo porque lo memorizamos en la escuela dominical, pero tú te has parado a pensar que ahí está diciendo que Dios fundó el mundo sobre el agua, sobre mares y sobre ríos subterráneos. ¿Acaso no es lo que estamos viendo en Génesis? Un mundo acuoso, donde separa aguas hacia arriba, hacia abajo, donde tenemos agua que sale del interior de la tierra, ríos, afluentes, fuentes naturales de agua, los recursos de los océanos, de los mares. ¿Acaso la tierra no ha surgido y se ha fundado sobre un medio ambiente acuoso? Pues ahí está. ¿Cuántas cosas, Ahora, vamos a seguir adelante. Vamos ahora a Génesis 1, versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Así que recordando y repasando, Dios lo que hace es separar la luz de la oscuridad, el día de la noche, luego separa las aguas, unas hacia arriba y otras hacia abajo, luego separa los océanos de los continentes. ¿Y ahora qué está haciendo? Pues ahora está hablando a los continentes, a la tierra que él ha creado, para que comience la vegetación. Así que ahí está la tierra produciendo tres cosas diferentes. Fíjate, dice, primero la hierba verde. La hierba verde tiene que ver con vegetación que no se reproduce por semillas, sino por esporas, como por ejemplo musgo, los helechos, todos esos no tienen semillas. Pero luego dice que produzca la tierra también hierba con semilla. Y aquí ya no es la hierba verde, sino que es la hierba que tiene semillas, por ejemplo, las plantas que tienen flores, los arbustos que tienen semillas. Ya es otra categoría diferente de hierba.
¿eh? Y luego, por último, árboles con frutos, pero también con semillas. Entonces, vemos cómo Dios es sabio y no crea simplemente una hierba igual para todos. Crea hierbas completamente diferentes, unas que se reproducen de una forma, por esporas, otros se reproducen por semillas, otras son que producen unas flores hermosísimas, a cada cual más bella. Las flores, si solo entrásemos a profundizar y a estudiar el tema de las flores, queridos hermanos, cómo se polinizan unas a otras, cómo las flores por sí solas, y digamos con la inteligencia, como podemos decir, una inteligencia vegetal que Dios les dio, son capaces de atraer insectos para que absorban, por ejemplo, el polen que está sobre su superficie o sobre sus pétalos, y entonces esa abeja, por ejemplo, que lleva en sus patas el polen de una flor y luego se posa sobre otra flor, lo que está haciendo es mezclar el polen de una flor con la otra para que se reproduzcan. Esto es la polinización, es decir, todo esto es algo que Dios creó. Y uno se admira de la obra. Si nosotros pudiésemos ver y conocer, investigar simplemente lo que es una célula humana que tenemos millones de células, cada célula es como una ciudad en miniatura, que tiene sistemas de desecho, sistemas de alcantarillado, crecimiento, un montón de cosas, hermanos. Hoy tenemos a nuestro alcance literatura y recursos para asombrarnos de las maravillas de Dios, en algo que es casi milimétrico, que casi no podemos ni ver. Y sin embargo, en todas estas cosas está Dios. Está en la grandeza del universo, pero está en la pequeñez de un átomo, de una célula, y Dios es así. Es absolutamente admirable la creación de Dios. Y algo importante que dicen estos versículos también es que estas hierbas y plantas y árboles se van a reproducir según su género. Qué importante es el género, ¿verdad? Hoy se habla mucho de la ideología de género, pero es que el género no lo inventamos los seres humanos. El género lo ha inventado Dios. Un hombre y una mujer, no hay más género. Y cada uno se reproduce según su género. Y aquí encontramos que cada planta se va a reproducir de acuerdo a su semilla. Y cada árbol se va a reproducir de acuerdo a su semilla, porque según lo que Dios ha puesto en el interior, en la semilla, es así como se va a reproducir. Si es una margarita, no se va a transformar en una rosa, porque no tiene en sí la semilla de una rosa. Y si una cebra tiene en sí la semilla para reproducir y para fecundar y para reproducirse, va a seguir siendo una cebra o un caballo salvaje, no va a transformarse en un elefante. Porque cada cosa, como vamos viendo, se ha hecho según su género, según su diseño, según su ADN. Eso es otra cosa también para alucinar. El tema del ADN. Tenemos solamente 4 letras en el ADN. Y en el ADN humano o animal es una enciclopedia viviente lo que hay ahí de diseño divino. Esto es algo tremendo que nos fascina. Pero esto es algo que Dios ha creado. Ahora, con todo este tema, antes veíamos el ciclo del agua, pero cuando Dios crea las plantas, la hierba, los árboles, vamos a ir dándonos cuenta también de que está creando cosas que se nos pasan desapercibidas para nosotros. Por ejemplo, como es la fotosíntesis. Todas estas cosas que uno estudiaba en el colegio y que decía, qué aburrido es esto. Ahora cuando uno es mayor se da cuenta de qué importante es. Por eso, si esto lo está viendo alguien que está estudiando, y dices, ¿para qué tengo que estudiar? A mí me pasó, por ejemplo, ya cambio de tema. Tengo tantas cosas en la cabeza, de temas. Cuando yo estudié en tercero de bachiller griego y latín, dije yo, ¿para qué querré el griego si es un idioma muerto que no sirve para nada? Y hace unos años,
cuando fui a estudiar al Instituto Bíblico, dije, ¿por qué no habré estudiado más griego? Pero claro, ¿cómo iba a saber yo que me iba a servir en el futuro para estudiar la escritura? Pero es que todo lo que estudiamos, seamos niños, jóvenes, todo nos sirve para el día de mañana. Entonces, todo este proceso de la fotosíntesis, sabéis que las plantas, gracias al sol, lo que hacen es absorber el dióxido de carbono que nosotros expulsamos cuando expiramos, echamos el CO2, ¿vale? El dióxido de carbono. Las plantas y los árboles que hay en el planeta lo recogen y dentro de ellas tienen una fábrica que lo que hace es transformar ese CO2 en oxígeno para que nosotros podamos vivir. Tremendo, ¿verdad? Por eso cuando se habla del Amazonas o de los grandes pulmones del planeta, de tantos árboles y vegetación que se está talando por egoísmo del ser humano, estamos viendo que esto va a repercutir en lo que es la contaminación y el oxígeno del planeta para los seres humanos. Porque Dios ha creado también este ciclo de las plantas, que están hechas también para el beneficio del ser humano. Así como las plantas extraen también el agua y las sales minerales de la tierra, todo está creado con un diseño. Ahora, para que veáis algo interesante, os voy a poner un vídeo muy pequeñito que nos habla un poquito de el mundo que se esconde bajo nuestros pies y que no nos damos cuenta de lo que sucede ahí. Y voy a ir también leyendo lo que va diciendo el vídeo, porque aquellos que luego van a escuchar la grabación y solo van a escuchar el audio, si no lo leo no van a saber qué está pasando. ¿Vale? Entonces os lo voy a poner. Un documental de la BBC. Dice, los árboles pueden parecer seres solitarios, pero debajo de la tierra la historia es otra. Los árboles hablan, intercambian y guerrean entre ellos en secreto. Lo hacen a través de una red de hongos que crecen dentro y alrededor de sus raíces. Los hongos suministran nutrientes a los árboles y a cambio reciben azúcares. Los científicos han descubierto que esta conexión es mucho más profunda de lo que se pensaba. Al conectarse a la red de hongos, los árboles pueden compartir recursos. Es como un internet subterráneo que los ayuda a comunicarse. Se cree que los árboles más viejos, llamados árboles madre, usan esta red para suministrar azúcares a retoños en la sombra para que puedan vivir. Los árboles enfermos o moribundos pueden verter sus recursos en la red para que puedan ser utilizados por sus vecinos. Las plantas también usan los hongos para enviarse mensajes. Si son atacadas, pueden lanzar señales químicas para advertir a sus vecinas que suban las defensas. Pero como Internet, esta red de comunicaciones también tiene un lado oscuro. Algunas orquídeas hackean el sistema para robar los recursos de los árboles y otras especies como el nogal negro esparcen químicos tóxicos para sabotear a sus rivales. Se sospecha desde hace tiempo que los organismos están más conectados de lo que aparentan. En tu próximo viaje al bosque, haz una pausa para apreciar lo que hay bajo tus pies, así como lo que crece por encima. Bueno, la verdad que es un vídeo que va un poquito rápido y para leerlo casi no da tiempo, pero uno se sorprende de las cosas que hay bajo nuestros pies. Decimos, los árboles, bueno, son seres vivos porque lo dicen, pero ¿cómo va a ser un ser vivo? Y no nos damos cuenta del tema de los hongos, de las raíces, de las señales químicas, de la red de comunicaciones que tienen entre ellos. Es absolutamente alucinante. Y todo esto es producto de la evolución. ¿Sí o no? No. ¿Estás ahí? ¿Estás despierto? Esto es producto de que Dios lo diseñó. Esto es producto de que Dios lo creó. Porque Él hizo todas estas cosas así, en abundancia, como dice la Biblia, para que las disfrutemos. Y Salomón se dedicó mucho a todas estas cosas. Él investigó, él fue un gran investigador del tema de las plantas, de la ciencia. Lo puedes leer en el libro de Eclesiastés. Vamos a seguir ahora, ya casi con los últimos versículos. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones,
para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, porque cada vez que Dios habla, se cumple y sale a la luz lo que Él ordena. Así que ahora lo que está haciendo es dejar la tierra y poner el sol, la luna y las estrellas para que hagan su función también sobre este mundo. Mira lo que dice ahora el versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, es decir, el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Así que ahora tenemos el sol, la luna y las estrellas. Por cierto, que sepas que esto no es que lo hace Dios en el cuarto día. Esto ya había sido creado, pero estaba todavía pendiente, por decir así, de ubicarlo en su exacto lugar. Entonces, como decíamos el otro día, una luz que ya se veía en el tercer versículo, aunque parece que el sol y la luna no estaban, y estábamos hablando de una luz que estaba ahí como latente, para que Dios estuviese creando todas estas cosas, pero no es que estos astros sean creados en el cuarto día, sino que en el cuarto día son reubicados en el sitio exacto que tienen que estar para hacer las funciones que van a hacer, ¿no? Por ejemplo, si antes hablábamos del movimiento de rotación de la Tierra, es decir, que cada 24 horas la Tierra da una vuelta completa sobre su eje imaginario, al ahora poner el Sol en su lugar y la Luna, lo que está haciendo es que la Tierra no solamente da vueltas sobre su propio eje, sino que también da vueltas alrededor del Sol. Este es el movimiento de traslación. Es un movimiento que tarda más o menos 365 días, un año. Entonces vas viendo cómo a medida que la Tierra está girando, también está dando vueltas alrededor del Sol, y tarda 365 días. Todo eso ha sido creado para que, como dicen estos versículos, el Sol y la Luna produzcan el día, la noche, las estaciones, los tiempos, las cosechas, las migraciones de los aves, un montón de cosas. Por eso ha sido necesario que Dios lo creara de esta forma. Y así uno puede ver, por ejemplo, cómo debido a la esfericidad de la Tierra, en un hemisferio, por ejemplo, norte, cuando es verano, pues es otoño en el hemisferio sur y al revés. De la misma forma, según cómo le vaya dando la luz del Sol a través de ese movimiento de traslación durante toda esa ruta que sigue la Tierra, pues es que se van a producir diferentes cosas en la Tierra. Y todo esto está diseñado. Tú imagínate que todo esto haya salido por casualidad. No tiene sentido. Solamente por lógica, todo está preparado para que la Tierra gire sobre su eje, para que gire alrededor del Sol, para que se produzcan las estaciones y un montón de cosas. Es muy importante, porque estas cosas que las vamos descubriendo y cada cosa que la ciencia descubre es un asombro más para el ser humano de cómo Dios ha creado las cosas. Por ejemplo, para nombrar solo unas cuantas cosas, ¿qué funciones tiene el Sol que nos aporta a nosotros como seres humanos o al planeta Tierra? Que además, como decíamos ya en otro martes, en otra clase, está ahí a la distancia exacta del Sol, la Tierra, para que reciba todas estas cosas. La Tierra recibe luz, recibe calor, recibe energía. Gracias al Sol las plantas pueden hacer ese proceso de la fotosíntesis, tomando el dióxido de carbono que expulsamos nosotros y transformándolo en oxígeno. Gracias al Sol los seres humanos tenemos vitamina D, que es muy necesaria para nuestro organismo.
sin el Sol no se produciría correctamente la circulación sanguínea. El Sol es muy importante también en ciertos procesos de procreación que tienen los animales. Ellos se reproducen en base al Sol. Esto habría que estudiarlo. Los fenómenos atmosféricos también se dan de acuerdo a lo que es el Sol. El tema de las estaciones y el tiempo también lo regula el Sol y ese viaje de la Tierra alrededor del Sol. Antes se pensaba que la Tierra era el centro del universo, la Tierra era el centro de nuestro sistema solar, era la teoría geocéntrica, pero ahora, desde hace unos cientos de años, se sabe, a través de Galileo Galilei y los siguientes que vinieron, estos realmente grandes físicos y científicos, que muchos de ellos eran creyentes en Dios, que ahora es una teoría heliocéntrica, es decir, el Sol está en el centro y todos los planetas, incluida la Tierra, se mueven alrededor del Sol. Todo esto es un proceso creado de una forma fabulosa. Pero la Biblia, como hemos leído, no solamente nos dice que Dios creó la lumbrera mayor, sino también la lumbrera menor. La luna también está puesta ahí para regular cosas que tienen que ver con el planeta Tierra. Por ejemplo, la luz que nos da la luna también es importante. Las mareas, ¿por qué suben y bajan las mareas? Las corrientes oceánicas que hay y las corrientes marítimas tienen que ver con la atracción y la influencia o el influjo de la luna sobre el planeta Tierra. Sabéis que la luna y la Tierra es como si tuviesen una especie de imán, y hay ciertos momentos del mes donde la luna hace una atracción tal sobre la Tierra que es como si tirara de la Tierra un poquito, como si tirara de la Tierra un poquito, como si la absorbiera, como si la chupara, y la Tierra de hecho se queda un poquito bombada en esos momentos cuando la luna hace esa atracción. Y es de esa digamos, extracción de esa energía del influjo de la luna que al mover y al tirar de la Tierra es que las mareas se mueven. Es un proceso que hay que estudiar, pero es increíble. La atracción terrestre, la rotación de la Tierra también tiene que ver con la luna. La actividad de los animales, que se ciñe muchas veces también según la luna. Fíjate, la reproducción de los corales en el mar dependen mucho del influjo de la luna también para formar sobre ellos como una especie de capa ósea y para poder reproducirse. El clima y también la inclinación del eje terrestre, esos 23 grados, todo depende también de la luna. Entonces, cuando uno lee las escrituras, leemos cosas, pero no nos damos cuenta realmente de este ajuste tan fino y tan exacto que Dios ha hecho y que nadie podía haber creado y que nada se podía haber hecho por sí solo. Tiene que haber un diseñador y esto es lo que vamos a estar viendo hasta ahora, ¿no? La clase la vamos a terminar ahora porque realmente vamos a ver solo hoy esos 4 días, no nos da tiempo a más. Pero hay un versículo muy bonito también. Mira lo que dice Jeremías 8:7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Mira, ¿sabes de qué nos está hablando esto? De la migración de los pájaros. ¿Cómo puede ser que ya Jeremías sabía esto? Y si no lo sabía, Dios ya lo inspiró. ¿Cuántas migraciones de aves tenemos de un lugar a otro con las corrientes climáticas, buscando corrientes de aire caliente, yéndose de un continente para el otro, sabiéndose guiar e ir al mismo nido que tenía el año pasado? ¿Cómo puede saber eso un ave? Porque hay un diseñador, porque hay un magnetismo terrestre y porque en el cerebro, en su mente, el ave tiene también, es llevada por ese magnetismo terrestre para saber y para orientarse como una brújula.
Y todo esto es lo que Dios crea. Y por último deciros que el sol, la luna y las estrellas no son dioses, sino creación del único Dios. Y Moisés lo quiere dejar muy claro. Frente a todas aquellas corrientes politeístas, frente a todo aquel panteón de dioses egipcios y sumerios y mesopotámicos que decían el sol es un dios, la luna es un dios, la estrella es un dios, y aquí Moisés dice no, el sol, la luna y las estrellas son astros que están creados por Dios y que tienen una función para la vida sobre el planeta. Y fíjate cómo dice ahí en los versículos que hemos leído que señorean en el día y en la noche, pero no en el ser humano. Porque el sol, la luna y las estrellas, la astrología y todo lo que tiene que ver con cosas en cuanto a horóscopos y en cuanto a todo esto, la Biblia deja muy claro, el sol, la luna y las estrellas no son dioses, no señorean sobre mí. Han sido puestos para estaciones, para meses, para días, para años, pero no tienen nada que ver con mi destino, porque mi destino está en manos de Dios. Por eso todo esto es maravilloso, hermanos. Y si tuviésemos años y años para estudiar solo el primer capítulo de Génesis, creo que podríamos estar ahí, ¿no? Porque hay tantos recursos, tanta información, tantos libros, documentales, películas, que uno realmente se asombra, ¿no?, de las maravillas de nuestro Dios. Creo que por eso tendremos la eternidad, porque nos va a hacer falta la eternidad para conocer todo lo que Dios nos tiene que contar sobre estos momentos preciosos cuando Él creó el cielo y la tierra. Bueno, queridos hermanos, ya voy a tener que finalizar, porque si no alguno igual ya se me fue o se quedó dormido. Pero realmente todas estas cosas, aquí es cuando me doy cuenta de que estáis ahí. Como no os veo en todo el tiempo, digo, ¿será verdad que estoy hablando solo, que estoy practicando el mensaje? Pero bueno, la verdad que Génesis es realmente asombroso, ¿no? Y cómo tenemos un Dios tan grande, un Dios que ha hecho estas cosas fabulosas y que nos asombran, y que todo lo ha hecho por amor a nosotros, preparando el acuario o el terrario para que las pequeñitas criaturas que somos podamos vivir cómodamente, ¿no? Y como os decía antes, si aún este mundo que está lleno de pecado y nosotros mismos que somos pecadores, ¿cuánto tenemos todavía de la imagen de Dios en nosotros y todavía este mundo? Aunque la creación gime por el pecado. Pero un día, hermanos, si este mundo que está roto por el pecado es tan maravilloso, fijaos lo que van a ser los cielos nuevos y la tierra nueva que nos esperan dentro de no mucho tiempo. Eso va a ser algo tremendo, ¿eh? Y yo os quiero animar a seguir leyendo Génesis, a seguir pidiendo a Dios que nos ayude a poner en práctica estas cosas y a recordar que Él es el creador y que nosotros solamente somos mayordomos. Muy bien, vamos a quitar el silencio. Vale. No sé si alguien quiere decir alguna cosa, pero si no, como decíamos antes, podéis luego hacer preguntas a través del WhatsApp o del email y os las iremos respondiendo también con tiempo. A veces una pregunta hecha en el momento, la respuesta depende del conocimiento que uno tenga o de lo que recuerde, de lo que ha estudiado. Pero cuando se hacen unas preguntas donde te dan un par de días para ver el tema, pues la respuesta puede ser mucho mejor. ¿Alguien que quiere? ¿Puede pasar la dirección de mail, por favor? Sí, la dirección de email. Sí. ¿Tú la tienes por ahí, Walter? Tienes que poner el audio. Yo creo que todo está en YouTube y en Facebook directamente. Ahí está. Ahora sí. Ya te la paso yo por WhatsApp, Adrián. Gracias, mi amor. Además estamos trabajando también ahora en una página web y pronto tendremos un dominio de
iglesiarevive.es, así que ahí también tendremos algún nuevo correo electrónico que sea más fácil tal vez de recordar. Bueno, vamos a terminar aquí. Me gustaría pedirle a Tony, ¿te animas para orar y terminar esta reunión? Por supuesto, por supuesto. Gracias. Señor, muchas gracias porque tu palabra nos hace darnos cuenta de lo pequeños que somos y lo grande que eres tú. Y Señor, te agradecemos mucho que hayas dejado este testimonio para que entendamos, Señor, tantas cosas que serían imposibles de entender sin entender el mensaje del libro de Génesis. Gracias por Abraham, por su tiempo, por su ministerio. Bendice su vida, dale sabiduría, Señor, para seguir enseñándonos a nosotros. Y bendice a cada una de las personas que estamos aquí, Señor, también escuchando. Bendice a cada uno. Te pedimos, Señor, tu ayuda y tu bendición para cada uno, Señor, y te lo pedimos con todo el corazón en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Tony. Gracias a todos también por vuestra fidelidad, por estar ahí, porque también animáis al que prepara estos mensajes, ¿no? Y estos estudios. Que Dios os bendiga mucho y ahí estamos para lo que podáis necesitar. Un abrazo. Muchas gracias.